Bienvenidos a NanoLearning Podcast. Te invito a iniciar un viaje hacia el despertar de tu identidad única. Un tránsito del ego al ser que descubriremos juntos, píldora a píldora, revelando lo que siempre estuvo ahí. Sin más preámbulos, comencemos. Pasas la vida tachando metas de una lista infinita, creyendo que la próxima compra, el próximo título o el próximo aplauso finalmente te hará sentir completo, ignorando que el ego es un saco roto que se alimenta precisamente de lo que te falta. No buscas lo que te falta, buscas fuera lo que te has prohibido reconocer que ya eres por dentro. Vivir bajo el dominio de la carencia es como intentar llenar un cántaro agujereado con el agua del deseo constante. Creemos, con una fe casi religiosa, que el bienestar es un destino lejano que alcanzaremos tras la próxima meta lograda. Esta estructura mental no es un error de cálculo, sino un sistema diseñado para mantenernos siempre en busca, pero nunca en el encuentro. Al definirnos por lo que no tenemos, otorgamos al mundo exterior el poder absoluto de validar nuestra existencia, olvidando que la plenitud es el estado natural de nuestra conciencia. El ego se fortalece en la comparación y en el susurro constante de que esto no es suficiente, extendiendo su sombra sobre el presente. Cada vez que logras un objetivo y la satisfacción dura apenas un instante, confirmas que el objeto de tu deseo no era la solución. La adicción a la carencia es sutil. Se disfraza de ambición saludable o de superación personal, pero su raíz es el miedo profundo a no ser nada si no estamos acumulando algo. Detenerse a observar este mecanismo es el primer acto de amor propio, pues permite ver que la paz no se construye, se reconoce. Cuando pones tu identidad en manos de lo externo, te conviertes en un rehén de las circunstancias y del juicio ajeno. La sensación de vacío no se debe a una falta real de recursos o afectos, sino a una desconexión interna con tu propia esencia. El sistema de pensamiento que hemos adoptado nos susurra que somos fragmentos incompletos vagando por un universo hostil. Sin embargo, esa percepción es la alucinación que nos impide experimentar la abundancia que ya reside en el silencio de nuestro ser, aguardando ser descubierta bajo las capas del ego. La carencia se alimenta de la idea de que el futuro es el único lugar donde la felicidad es posible y permitida. Esta proyección nos roba el único instante donde la vida sucede, convirtiendo el ahora en un simple trámite hacia algo mejor. Al aceptar que el ego necesita la insatisfacción para sobrevivir, podemos empezar a observar nuestros deseos con una mirada compasiva y serena. No se trata de abandonar tus sueños, sino de dejar de usarlos como condiciones indispensables para sentir que tu vida tiene valor y sentido hoy mismo. Imagina por un momento cómo sería tu experiencia si no tuvieras que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. En ese espacio de no exigencia, la carencia se disuelve porque ya no hay un yo pequeño que proteger o engrandecer. La verdadera libertad surge cuando comprendes que los aplausos y las posesiones son adornos que no añaden ni quitan nada a tu luz interna. Al soltar la adicción a lo que te falta, permites que emerja una gratitud espontánea por lo que ya es, transformando tu realidad sin cambiar un solo hecho externo. El miedo a la escasez es la cadena más pesada que arrastramos, pues nos obliga a competir en lugar de colaborar con la vida. Creemos que si el otro tiene, a nosotros nos falta, reforzando la ilusión de que estamos separados de la fuente de todo bien. Esta mentalidad de supervivencia nubla la visión del corazón, que sabe perfectamente que la abundancia es un flujo constante y no un almacén privado. Al sanar la percepción de carencia, empezamos a ver el mundo no como un campo de batalla, sino como un espejo de nuestra propia plenitud. A menudo confundimos nuestra identidad con nuestra historia de fracasos, carencias y anhelos no cumplidos, cargando un lastre innecesario. Esa narrativa de «lo que me falta» es el muro que construimos para protegernos de una vulnerabilidad que en realidad es nuestra mayor fuerza. Al dejar de identificarnos con el papel de la víctima necesitada, el ego pierde su alimento principal y comienza a perder fuerza. La sanación comienza cuando dejas de buscar el parche externo para la herida interna y permites que tu propia presencia sea el bálsamo definitivo. Observa cómo cada pensamiento de «necesito» genera una tensión en tu cuerpo y una neblina en tu mente que te impide ver claro. Ese estrés es la señal de que has olvidado quién eres, cayendo de nuevo en la trampa de la identidad fabricada por el miedo. No necesitas más tiempo, más dinero o más amor para ser íntegro. Lo que necesitas es dejar de creer en la mentira de tu insuficiencia. La paz llega cuando te das permiso para descansar en la certeza de que tu valor es intrínseco, inalterable y totalmente independiente de tus logros. El mundo que ves es un reflejo fiel de tu estado de conciencia, y si ves carencia fuera, es porque la has cultivado dentro. Cambiar el enfoque desde el tener hacia el ser
es el salto más valiente que cualquier ser humano puede dar en su camino. No es una renuncia a las comodidades del mundo, sino una liberación de la tiranía que éstas ejercen sobre tu paz mental. Al reconocer que ya eres el tesoro que buscas, la búsqueda termina y comienza la verdadera danza de la vida, vivida desde la libertad. Finalmente, entiende que el ego es solo un sistema de defensa que creaste cuando olvidaste tu origen de unidad y amor infinito. Al tratarte con ternura y comprender este mecanismo, dejas de luchar contra ti mismo y permites que la verdad se revele sin esfuerzo. Eres mucho más que tus carencias percibidas. Eres la conciencia que observa, el amor que sostiene y la vida que fluye eternamente. Descansa en este conocimiento y verás cómo el mundo de la falta se desvanece ante la luz de tu presencia recuperada.